Las oficinas responsables de la representación diplomática de los países también se encargan de tareas administrativas. Pero, ¿qué es exactamente lo que hacen las embajadas y los consulados en materia cultural? Hoy veremos de qué manera responden las autoridades mexicanas a las necesidades de sus representados y representadas en Estados Unidos. El caso específico de este episodio corresponde al Consulado General de México en Los Ángeles, California, donde Aida Velasco se encarga del área cultural y académica. Ella nos platica de los retos que enfrenta su oficina en la coyuntura actual. En la sección de recomendaciones, Camelia Tigau nos presenta un libro recién salido de las prensas para explorar precisamente qué caminos puede tomar la diplomacia y cómo se puede transformar en tiempos complejos. En la música, Juan Moreno nos comparte una de sus canciones, una conmovedora por su honestidad. De tal manera que creo que es momento de que vayamos al intro y comencemos. El movimiento es el principio general del universo y la humanidad no escapa a esta pauta evolutiva. Gobiernos han dividido los territorios y ciertos grupos limitan los flujos sociales. Pero la gente sigue yendo y viniendo, con o sin permiso, por necesidad o voluntad. Gracias a la colaboración del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el Laboratorio de Análisis sobre la Comunicación de la Diplomacia de las Diásporas en América del Norte, CODAN Lab, la Universidad Simón Bolívar, existe este espacio donde resuenan las voces migrantes junto a las que reflexionan en torno a la movilidad humana. En el mundo existen leyes, muros y policías que intentan detener a la gente, y sin embargo, se mueve. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de las y los entrevistados y colaboradores. No pretenden reflejar las opiniones de la UNAM, el CISAN, el CODAN o de este podcast. Primero que nada, por la invitación para participar en este podcast. Pues mira, mi nombre es Aida Velasco. Yo soy miembro del Servicio Exterior Mexicano e ingresé por concurso. Al Matías Romero y ahorita tengo el rango de consejera. Yo estoy a cargo del área cultural y académica aquí en el Consulado General de México en Los Ángeles. Tengo más de 20 años en el Servicio Exterior Mexicano. Yo hice una licenciatura en Relaciones Internacionales y cuento con una maestría también en Relaciones Internacionales que hice con una beca del Consejo Británico en la London School of Economics en Londres, y después, posteriormente en mi carrera, hice una segunda maestría en análisis de riesgo porque tenía mucho interés en temas, quizá un poco más de temas de seguridad y vinculados con la diplomacia. Entonces, pues para decirte, yo soy una diplomática de carrera y para mí realmente representar a México en el exterior es un gran orgullo. Lo que ha cambiado es, lo que se ha notado es el incremento en la demanda de los servicios. Uno de los grandes servicios que se disparó en un 150% fue que las personas están demandando obtener su doble ciudadanía. Por ejemplo, personas que no habían registrado a sus hijos como mexicanos. Que pensaron quizá que son deportados o que tienen ese riesgo de ser deportados, no le han transmitido a sus hijos la ciudadanía para que se puedan beneficiar de esa doble ciudadanía. Entonces, o personas que aún que están de manera regular o son ciudadanos americanos, de repente sienten pues esa gran incertidumbre y desean obtener su doble ciudadanía. Y esto ha sido algo que se ha, como te repito, incrementado en un 150%. Entonces, eso es la doble nacionalidad. Dos, obviamente, es el tema de asistencia consular. ¿Cuál es la asistencia consular? Pues es visitar a las personas que están detenidas. El consulado tiene un equipo muy calificado, digamos, equipo de protección, ofrecen protección
consular, ellos tienen la facultad de visitar los centros de detención. A la fecha han hecho más de 1,100 entrevistas. Obviamente ellos solo entrevistan a nacionales mexicanos, porque obviamente hay detenidos de otras nacionalidades. Y también hay muchas más personas detenidas. Esto es un porcentaje del total de las personas mexicanas detenidas. Y se les hacen entrevistas consulares. ¿Para qué? Pues para saber, uno, pues si ya contactaron a sus familiares, cuál es su situación, por ejemplo, si tienen algún problema de salud, si requieren sus medicamentos, si la forma en que fueron arrestados, cómo ocurrió eso, cuál es su situación, con lo que dice si tienen algún antecedente o no, si ya iniciaron su proceso de regularización, si tienen hijos menores de edad, etcétera, etcétera. Todo esto es parte de la entrevista consular. Y también algunas personas, por ejemplo, no habían tenido contacto con sus familiares, se les facilita tener contacto con sus familiares. Una vez que una persona está detenida, se les asigna un número como de referencia, entonces con este número pueden sus familiares contactarse. Entonces, todo ese proceso se les facilita y se les orienta de cuál es lo que pueden hacer, cuáles son sus derechos, cómo contactar a su familia. También tenemos asesorías legales. Las asesorías legales también se dan aquellos casos que desafortunadamente han sido los menos en que pueden aplicar una fianza y en que se ve que tienen posibilidades pues de regularizar su situación y de ir ante un juez para que revise su caso. La gran mayoría de las personas detenidas terminan siendo deportadas. También se ha visto que algunas personas han sido deportadas y han regresado nuevamente. Entonces, ¿por qué? Pues porque su familia se quedó acá, entonces es entendible, pero bueno, vuelven a incurrir en una falta al cruzar de manera irregular a este país. Ese es todo el tipo sobre todo lo que se da. ¿Qué más hacemos? Se da información, como te decía. El cónsul general tiene como una asamblea, se dirige a la comunidad cada lunes. Hay espacios de preguntas y respuestas, hay espacio para que las personas presenten sus casos, presentan su caso de que un familiar está detenido, o algunas personas toman la decisión de regresar a México, etcétera. Entonces ahí es la oportunidad de poder disipar dudas y también se les facilita y se les orienta, por ejemplo, si requieren documentos, actas de nacimiento, matrículas consulares o pasaportes. Eso también obviamente pues es la labor pues principal de un consulado, la documentación, o facilitarles que las personas tengan un documento de identidad. Hola, soy Camelia Tigao, investigadora del CISAN y coordinadora del CODAN Lab. Hoy les quiero recomendar nuestro libro Diplomacia de las Movilidades Humanas, Activismo y Comunicación Responsable en las Américas, Europa y Asia, una novedad editorial de 2026 que coordinamos en el CISAN con Antonio Alejo de la Universidad de Granada y mi colega Roberto Cepeda. Es una novedad no solo porque recién se publica, sino porque en español se ha tratado un poco el tema o los temas, uno el de la diplomacia de las migraciones y la diáspora y el segundo de la diplomacia no oficial o track 2. Claro, nos situamos, como dice el título, en las movilidades humanas contemporáneas que pueden ser forzadas o planeadas y que se enfrentan, como ustedes saben, a un entorno sociopolítico multiescalar caracterizado por crecientes desigualdades económicas, alto proteccionismo, actitudes hostiles contra las personas en movimiento y contra lo extranjero, a posiciones nativistas de violencia racial. Y por estas razones nos interesó la gobernanza de las movilidades humanas como un tema prioritario en las relaciones entre países y regiones del norte y sur global. De hecho, el libro es una colaboración con el Foro Global de Diásporas y Transnacionalismo de la India, que es un think tank académico.
También les señalo que el libro incluye 14 capítulos, es un libro extenso, es un tema de relevancia para México, que es un país que se ha convertido en tercero de más solicitudes de asilo a nivel mundial, por lo que el aprendizaje de otros contextos puede sumar a las propuestas de políticas públicas existentes. Los 14 capítulos se vinculan con la teoría, la comunicación y el rol de varios grupos diaspóricos. Tenemos autores de varios países como la India, México, Argentina, Estados Unidos, y nuestro objetivo, principal es complementar la perspectiva estadocéntrica de los estudios diplomáticos y comprender las relaciones entre la diplomacia, el cabildeo, las movilidades humanas. Pretendemos ofrecer una alternativa, una referencia en materia de estudios de diplomacia de las diásporas, migraciones, y seguramente será una herramienta de docencia útil para estudiantes y también para creadores de política pública. Después del corte, escuchamos a Juan Moreno y profundizamos en la labor cultural del Consulado General de México en Los Ángeles. Regresamos. Ahora toca turno de escuchar la canción Sábados de Juan Moreno, que nos lleva a un lugar de nostalgia, tristeza y profunda reflexión. El sentimiento que comparten algunos hijos migrantes después de que sus padres han partido. Tras la canción, Aida nos explica la manera en que la cultura impulsada por su oficina contribuye a mantener el tejido social de la comunidad mexicana en Los Ángeles. Vamos a la música. Ya te habías marchado cuando te busqué, dejando las promesas olvidadas en papel, y no había soñado cuando desperté. Saladas resbalaban en mi piel, y así pasó que te escapaste de mi aurora, dejando ciega la memoria con la promesa de volver. Sábados
aurora, dejando ciega la memoria, con la promesa de volver. Y yo quedé paralizado ante el reloj, pidiéndole horas y minutos mientras mendigaba de tu amor, de tu amor. Pues es una muy buena pregunta, fíjate, porque primero creo que tenemos que entender que de dónde partimos con qué es diplomacia cultural, ¿no? Nosotros hablamos de diplomacia cultural como una herramienta de política exterior y donde nosotros buscamos proyectar pues la identidad, los valores y expresiones culturales mexicanas y que éstas van hacia nuestra comunidad, nuestra diáspora, pero también hacia el público norteamericano en este caso, porque pues estamos basados aquí en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque buscamos, uno, a las personas mexicanas, pues es fortalecer su identidad. Sobre todo también nos queremos acercar a la segunda, tercera generación. Y también queremos ese puente de entendimiento con esas generaciones, pero también con personas de otras nacionalidades y con los estadounidenses. Quizá buscar esa empatía. ¿Cuál es? Entonces, de eso partimos de nuestra misión en diplomacia cultural, ¿no? De proyectar nuestra cultura, darla a conocer, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Por ejemplo, ahorita estamos justo celebrando, conmemorando Día de Muertos. Y yo, como lo veo actualmente, ¿cuál es el reto? Claro que nos planteemos cuál es nuestra misión ahorita en este contexto. Y también nosotros queremos ser espacios más comunitarios y justos. O sea, espacios, por ejemplo, donde la comunidad se acerque y se sienta segura en el consulado. Y hemos hecho, por ejemplo, más talleres comunitarios. Tenemos talleres de tejido, talleres para pintar calaveritas, hicimos talleres para la creación de libros artísticos. Y yo te lo digo en esta entrevista, sin llamarlo, es un taller de terapia o ocupacional o algo, pero finalmente eso es el fin. Surge después de los incendios, personas se acercaron al consulado y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces la misma comunidad dice, ¿qué podemos hacer? Hay una demanda, pero ellos mismos también tienen la solución. Y tienen habilidades y tienen capacidades y tienen experiencia, y la idea es sumar todo esto. Entonces estos talleres comunitarios es lo que queremos hacer. Y involucrar a la comunidad porque tienen pues ahorita sobre todo con tanto temor que te decía, hay una necesidad de expresarse, de decir algo, de contar sus historias, pues están en la sala de espera de sus documentos y están aprendiendo el tejido. Entonces estás tejiendo y pues ya es relajante, es terapéutico. No estás aprendiendo también a tejer, puedes hacer una bolsita. Entonces los niños, los señores, las mamás, las abuelitas, todos se acercan, está abierto para todos. Entonces sí creo que nuestra labor cultural y comunitaria siempre han ido de la mano, pero creo que ahora están aún más estrechas y realmente tenemos que acercarnos aún más a la comunidad. Y también ha sido un reto, o sea, no te digo que no, porque después de las redadas, pues fue muy difícil atraer público. O sea, de hecho, muchas actividades culturales se cancelaron los meses de junio y julio, parte de agosto, porque la gente no quería salir a la calle. Entonces, pues eso también es una realidad. Entonces, por ejemplo, en una conferencia que tuvimos sobre muralismo, tuvimos aquí una exposición de Raúl Anguiano, un gran muralista que radicó en California, y le hicimos, obviamente la exposición era aquí en nuestro centro cultural, pero una conferencia que impartió Gregorio Luque se hizo también en línea. O sea, un poco como pensando ya ahora, después de la pandemia, es mucho más como este podcast, lo puedes hacer todo en línea. Entonces, la gente puede acceder también a la cultura a través de pues, las nuevas tecnologías, se conecta pues vía una plataforma y desde la comunidad y seguridad de su casa puede acceder a estas actividades.
Y esto también es algo que tenemos que abrir más y trabajar más, ¿no? Entonces, si bien hay actividades presenciales, también queremos hacer más actividades que la gente pueda hacer de manera virtual. Y sí, como dices tú, este tejido social, pues sí, además es interesante porque, por ejemplo, con el tejido se acercó una persona que dice, bueno, yo en mi pueblo, o sea, esta persona sabe usar el telar de cintura, pero ya aquí ya no lo practica. Entonces es que en mi pueblo yo hacía esto, pero aquí ya no. Y pues se sentó a aprender a tejer con gancho, ¿no? Entonces, eso es muy lindo también porque también efectivamente todos esos saberes se tienen que recoger y aquí la comunidad mexicana que radica aquí en el condado de Los Ángeles, pues es muy diversa. Ahí también tenemos mucha comunidad de pueblos originarios, comunidad indígena, ¿no? Comunidad oaxaqueña o de otros estados, y pues traen todos sus saberes, que es importante también que no se pierda. También gran parte de lo que se exhibe aquí en el Centro Cultural, o sea, te comenté esta exhibición del maestro Raúl Anguiano, pero la gran mayoría de las exposiciones son de personas que radican aquí en Los Ángeles, que muchos de ellos son autodidactas. No necesariamente fueron a la escuela de arte o de bellas artes, sino que muchos son autodidactas. Una persona, por ejemplo, era un rotulista, otro señor era un herrero, otro chico, una persona indocumentada. Él, pues ahora sí que fue de oyente, ¿no? Pero se sentaba en las clases que lo aceptó una maestra de arte y así aprendió a dibujar. Entonces son estas personas, como dices tú, no necesariamente los referentes son los grandes muralistas, que si bien, pues claro que sí, aquí tenemos también murales de David Alfaro Siqueiros y de grandes muralistas chicanos, pero nosotros también nuestro espacio y como concebimos el centro cultural, casi que es como un centro comunitario. Está abierto a los artistas emergentes, cineastas emergentes también, para que todos puedan plasmar, o sea, sienta un espacio donde puedan pues, plasmar su obra, porque también entendemos que aquí la competencia para entrar a una galería comercial pues es muy difícil. Entonces, eso es para nosotros lo importante, convertirnos en una plataforma para artistas emergentes y que tengan un espacio donde mostrar su obra. Gracias. Pues mira, me gustaría recordarle a la audiencia que pues México cuenta con la más grande red consular que un país tiene en otro país. Si nosotros contamos con 53 consulados solo en los Estados Unidos. Aquí en California hay 10 consulados de México, o sea, solo en el estado de California. Y pues les repito, nosotros servimos aquí en el condado de Los Ángeles a más de 4 millones de personas. Y entonces que recuerden que pues su consulado es, nosotros decimos y repetimos, es una casa de servicio, es un espacio seguro, es un espacio abierto a todos. Y en este contexto sí me gusta repetir mucho que es un espacio seguro. Y porque la gente que recurra a su consulado, si las personas que nos escuchan tienen familiares que están en una situación de riesgo, si también tienen un proyecto cultural, pero o requieren un documento, requieren un poder notarial, un acta de nacimiento, el consulado hace todas esas labores y esas funciones. Y estamos justo para eso, para servir. Y estamos abiertos a todo el público. Si tienen familiares en los Estados Unidos, en California, pues que les recomienden recurrir a su consulado. A veces se les olvida a las personas que pues su consulado los puede visitar en prisión. Si están detenidos, pueden recurrir al consulado. El consulado los puede asistir. Y nuestra labor de asistencia consular en estos momentos es muy importante. Entonces, que no se olviden que no muy lejos, aquí en los Estados Unidos, sus familiares tienen un consulado cerca y que recurran a su consulado. ¿Vías de comunicación para hacerlo? Redes sociales, están las páginas web, en todas te repito, aquí solo en California hay 10 consulados, tenemos WhatsApp, tenemos, no sé si es comercial decir en qué
en cuáles estamos, pues nos encuentran en Facebook, en Instagram, en X, el teléfono, hay una red que se llama Mi Consulado para hacer citas. Entonces, cada consulado tiene una página web donde pueden buscar su directorio y pueden buscar el servicio que que requieran. O sea, el trámite que requieran, ahí lo pueden encontrar. El arte y la cultura ocupan un lugar importante en la atención que las autoridades brindan a sus migrantes porque, a través de estos ámbitos, la gente se encuentra, se escucha, se expresa, reafirma su identidad y su derecho de estar en un lugar. En tiempos de intolerancia y persecución, el arte es un refugio y ojalá cada vez más personas se unan a estas actividades en sus centros locales. En este episodio participaron Aida Velasco, del Consulado General de México en Los Ángeles, Camelia Tigao y Óscar Arango en la postproducción. En la música agradezco especialmente a Juan Moreno por permitirnos compartir su canción Sábados. Yo soy Everest Landa y estuve a cargo de la producción, el guión y la conducción de Y sin embargo se mueve. Hasta la próxima. Camelia Tigao, Juan Carlos Barrón y Everest Landa coordinan Y sin embargo se mueve, un podcast producido en la Ciudad de México con apoyo del proyecto PAPIT IN 302324, Comunicación y Diplomacia de las Diásporas. Perspectivas desde los contextos de recepción en las Américas, Europa y Asia. Si quieres compartir alguna idea, duda o comentario con este equipo, puedes hacerlo en nuestras redes sociales Y sin embargo se mueve CISAN. Gracias por escuchar y difundir. Nos escuchamos pronto. Y sin embargo se mueve. Migración, diásporas y movilidad es una obra coordinada por Everest Landa, Camelia Tigao y Juan Carlos Barrón Pastor. Derechos reservados 2024. Universidad Nacional Autónoma de México, Avenida Universidad 3000, Delegación Coyoacán, Código Postal 04510, Ciudad de México. Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial Código Legal, CC by NC.